días y muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en esta comparecencia en la que pues queremos analizar los temas de actualidad en la sociedad española. Y lamentablemente termina una semana en la que queda claro que los españoles merecemos otro gobierno. Y merecemos otro gobierno a la vista de la agenda judicial que ya ha comenzado y de la semana en el Tribunal Supremo, donde hemos podido ver cómo el sanchismo se sienta en el banquillo. Porque quienes están siendo juzgados son todos los hombres del presidente. Y queda muy claro a la hora de analizar estas primeras sesiones del juicio en el Tribunal Supremo. Y es que más allá de los detalles cutres, soeces, que la sociedad española no merece, lo que está claro es que hay que ir a lo esencial de lo que se está juzgando. Y se juzga al sanchismo. Y el sanchismo, lo que ha quedado demostrado es que está conformado por una panda, aquellos que viajaban en el Peugeot, que llegaron corrompidos al poder mientras hacían ondear la bandera de la regeneración. Y es que lo esencial aquí no son las anécdotas de algunos testigos que podemos analizar, sino sobre todo lo esencial es que el sanchismo utiliza lo público en beneficio personal y particular. Y así han actuado con las empresas públicas, viendo no solo cómo enchufaban a las amigas, sobrinas o llamémosles como queramos, sino que ni tan siquiera iban a trabajar. Podemos ver cómo han aprovechado no solo las empresas públicas, sino las licencias públicas, la obra pública, las licitaciones públicas, la televisión pública, el CIS, en definitiva, todo aquello que han tenido a su alcance. Incluso podemos hablar de másters o cátedras de universidades que también eran públicas. En definitiva, esto es el sanchismo y esto es lo que está siendo juzgado en su conjunto, porque esta es la primera de la decena de causas que tiene abierta el sanchismo. Porque como les decía, ahí están las declaraciones de Jessica, de Claudia o de la señora Spano. Pero la clave de todo ello es que sus declaraciones son la punta del iceberg. Y aquí de lo que se trata, y seguro que la próxima semana el Tribunal Supremo y las declaraciones de los testigos nos permitirán llevar a cabo esa labor, es de seguir el dinero. ¿Y dónde ha ido todo ese dinero? ¿De dónde procedía el dinero que entraba en Ferraz? ¿De dónde procedía y a qué se debían los sobres de dinero que se recibían en Ferraz? ¿De a qué respondían esas cantidades de dinero que parece ser que apuntan a rescates de Air Europa? Que apuntan también a licencias de hidrocarburos, ¿para qué? Para también poder llevar a cabo fraudes a la hacienda pública. Esto es lo que está siendo juzgado y, como decía, en esencia es el sanchismo. Y vayamos a lo esencial, que es lo que realmente importa. A esta manera de llegar al poder ya de manera corrupta, pero para desde ahí utilizar lo público en beneficio propio. Y mientras todo esto ocurría en el gobierno de Pedro Sánchez, con los hombres del presidente, no hay que olvidar que también se cantaba bingo en el récord de recaudación. Y todo esto acompañado en estos momentos con un récord de recaudación que lleva aparejada que en estos momentos los españoles estén presentando la declaración del IRPF más alta de la historia. Es decir, que los españoles pagan más impuestos que nunca. ¿Y para qué lo pagan? Pues al final, porque el sanchismo, la corrupción del sanchismo, necesita dinero. Y ese dinero está yendo para esto. No solo va para ello. Estamos viendo cómo los españoles no llegan a final de mes. Ya en el mes de abril se dan cuenta de que difícilmente podrán tener unas vacaciones. Están viendo cómo si viajan por las carreteras de España no están mantenidas. Estamos viendo cómo accidentes como el de Adamuz podrían haberse evitado si se hubieran estado alertas, si hubiera prestado atención a las alertas que ya se planteaban. O cómo hemos vivido ya justo hace un año un apagón. En definitiva, pagamos impuestos para pagar la corrupción y en detrimento de unos servicios públicos de calidad. Por eso hace falta cambio, y es posible el cambio. Y el cambio que el Partido Popular promete y plantea a los españoles es que se puede tener un gobierno limpio, se pueden pagar menos impuestos, se pueden cuadrar las cuentas y se pueden garantizar unos servicios públicos, sí, de calidad, y no lo que hoy tenemos los españoles. Pero vayamos un poco más allá.
si hablamos de la semana judicial que acabamos de terminar y lo que ya nos ha puesto encima de la mesa, la que va a empezar, que nos permitirá seguir el rastro del dinero y, por tanto, qué ha ocurrido durante todo este sanchismo, no hay que olvidar que más allá de responsabilidades penales, hay responsabilidades políticas. Y aquí nadie asume responsabilidades políticas. ¿Dónde está el Partido Socialista? El Partido Socialista está escondido. Pero ¿dónde están los complacientes socios del sanchismo? Están todos callados y luego, por tanto, están siendo cómplices de todo esto. ¿Y dónde está Pedro Sánchez? El responsable absolutamente de todo. Porque todos los que están siendo juzgados, todos los que están siendo investigados son los hombres del presidente. ¿Y qué ha hecho? Huir. En China. La visita oficial empieza el martes, pero ya está allí, de vacaciones o a saber qué está haciendo. En definitiva, exigimos responsabilidades políticas. Y no solo exigimos responsabilidades políticas al presidente del gobierno y a su partido, sino que exigimos que se asuman responsabilidades políticas a los socios del sanchismo, a todos estos que están callados y escondidos, que ante el espectáculo que estamos viendo, las confesiones y las declaraciones que se están llevando a cabo en sede judicial, callan y otorgan, y respaldan, como respaldaron aquella moción de censura que hoy sabemos todos que ya respondía a una panda que llegaban corruptos al poder y con el único objetivo de seguirse beneficiando de lo público y de lo común. Y sin más, pues estamos a su disposición para lo que quieran. Yo quería preguntarle por esas objeciones que se han conocido que hace el Consejo de Estado a la regularización de inmigrantes. ¿Qué opina el PP a eso? Bueno, en primer lugar, nosotros conocemos lo que los medios de comunicación habéis publicado. Y francamente, ¿qué más tiene que ocurrir? ¿Quién más se tiene que pronunciar para que el Gobierno dé marcha atrás en esta regularización masiva de inmigrantes que pone en cuestión, para empezar, la seguridad en nuestro país, que cuenta con el rechazo no solo de la mayoría del Congreso, el Congreso nos hemos pronunciado, sino que cuenta con el rechazo de Europa y que cuenta ahora también, como hemos podido conocer, de graves observaciones esenciales por parte del Consejo de Estado. Por lo tanto, ante tal despropósito, que pone en cuestión, para empezar, la seguridad en nuestro país, que conduce a que el camino de la ilegalidad sea el camino para venir a nuestro país, solo queda un camino, que es parar este despropósito. En Andalucía están produciendo movilizaciones en defensa de la sanidad pública, acusan al Partido Popular de no defender la sanidad pública en detrimento de lo privado, ¿Qué opinión le merece estas movilizaciones, estas declaraciones, estas situaciones que están produciendo? Bueno, creo que forma parte de esa campaña electoral en la que estamos inmersos. Si alguien no solo ha defendido a la sanidad pública, sino que ha respaldado y ha apoyado y ahí están los acuerdos que tiene con los profesionales o las inversiones que está desarrollando, que ha llevado a cabo durante todas las dos legislaturas de Juanma Moreno, ese es Juanma Moreno, el Partido Popular y su gobierno. Por lo tanto, eso está ahí. Defender lo público, habría que decirle a la señora Montero, es no utilizar lo público en beneficio propio, como ha hecho el Partido Socialista y como está siendo en estos momentos juzgado en el Tribunal Supremo. ¿Dónde estaba ella? Porque todo el rastro del dinero señala a rescates, señala a licencias, señala a su propio ministerio, señala también a adjudicaciones públicas, en fin, en definitiva. Si alguien está quedando demostrado y estamos viendo en vivo y en directo cómo ha sido todo, se ha aprovechado de lo público en beneficio propio, ese sin duda alguna es el Partido Socialista, es el sanchismo y es la señora Montero. Desde el Gobierno central les acusan al Partido Popular de no estar presentes o no tener una posición clara ante los ataques diplomáticos de Israel a España. ¿Qué les contesta? ¿Cuál es su opinión en este sentido? Pues mire, yo creo que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una posición clara y la hemos tenido desde el primer momento. Hoy hemos conocido cómo no ha habido éxito en esas negociaciones que habían comenzado entre Estados Unidos e Irán y lamentamos que no haya habido éxito en esas conversaciones. Y no solo lo lamentamos, sino que instamos a que se mantenga el alto al fuego y instamos además a que se recuperen las negociaciones para poder terminar con todo esto.
Nuestra posición es clara, es un planteamiento de sensatez, de desescalada y sobre todo de recuperación del marco de paz. En el mismo contexto, hace unos días la portavoz de su partido comparaba la detención barra secuestro barra lo que sea de ese militar español en el Líbano, lo comparaba con una retención de tráfico. ¿Le parece acertada esa? Mire, yo creo que este tema ya no da más de sí, sobre todo todos los que conocemos a la señora Muñoz sabemos de su compromiso personal con los cuerpos y fuerzas de seguridad y también con nuestras fuerzas armadas. Lo que sí que tenemos que requerir es a que la ministra de Defensa de una vez por todas venga al Congreso. Esta semana hay sesión de control y nuevamente la ministra de Defensa no está. Lleva 22 ausencias y desde el mes de octubre no comparece en una sesión de control. Gracias. Muchas gracias.